Desde la Facultad de Medicina de la UCB vamos a hablar sobre telorrea, enfocándonos en el diagnóstico y en la conducta. Para comenzar, debemos hacer distintas definiciones y aclarar diversos conceptos, comenzando por telorrea, que se define como la secreción a través del pezón fuera de la etapa gestacional, pero también es importante algunos conceptos como telorragia y galactorrea. Telorragia, el sufijo ragia, habla de secreción sanguinolenta a través del pezón, y la galactorrea, secreción de aspecto blanquecino a través del pezón, pero fuera de la etapa gestacional o del puerperio. Simplemente vamos a tener la misma telorrea, pero dependiendo de las características vamos a darle diferentes definiciones, diferentes nombres. Vamos a hablar un poquito y muy superficialmente sobre la anatomía de la mama. En el caso del género femenino, vamos a evidenciar que vamos a tener la glándula mamaria a nivel de la región anterior del tórax, cubierta por la piel de la mama, que es una piel muy fina, delgada, más suave que el resto del cuerpo, y la glándula se va a disponer a través de diferentes cúmulos que drenan cada uno a nivel de un conducto galactófero para confluir en conjunto a nivel del complejo areola-pezón. En la imagen también podemos evidenciar que tiene un sistema linfático bastante importante que drena hacia la axila. Entrando entonces, vamos a conocer un poquito de la epidemiología, y la epidemiología lo que nos va a dar en cada uno de los temas que vamos a estudiar es la importancia y la incidencia en la que se representa en la población. Tenemos que la telorrea es el tercer motivo de consulta en la afección mamaria, teniendo una incidencia entre el 3 al 6% en toda la población femenina, representando un 5 al 15% de etiología maligna. Sin embargo, cabe destacar que el debut solo con telorrea en relación con un cáncer mamario es del 1% de los casos. Y la patología maligna que se asocia con este debut es el carcinoma ductal in situ. ¿Por qué quisimos hablar sobre telorrea? Y es porque no existe un consenso internacional para definir los pasos y protocolizar el estudio de esta patología. Además, es un motivo de consulta sumamente frecuente y sumamente alarmante para quien lo padece. Para continuar y entrar en materia verdaderamente, vamos a hablar sobre la clasificación del líquido de la secreción, principalmente según sus características y como lo describe Uriburu y Mosto, quien lo clasifica según las letras en el abecedario en 4 grupos: A, B, C y D. El A habla de una secreción cerosa, opalescente o cristalina. B, un líquido espeso, inflamatorio o blanquecino cremoso. C lo divide a su vez en C1 para el cero hemático y el C2 para el hemático. El D, hemático con células atípicas y es altamente sugestivo de malignidad. Si observamos las imágenes, vemos que en la imagen de la izquierda tenemos una descarga de líquido amarillento, no tan espeso, pero fluido. En la parte derecha vemos un punto rojizo, rosado, que podemos definirlo entonces como cero hemático. Continuando con la clasificación, podemos clasificarlo según el orificio y según la mama afectada. Según los orificios puede ser uniorificial o multiorificiales. Según la mama afectada puede tener unilateral cuando afecta una sola mama o bilateral en caso de ser las dos mamas. Sin embargo, a pesar de que no lo tenemos en la lámina, también debemos clasificarlas en si es espontánea o es provocada. Y vamos a ver adelante cuál es la importancia de todas estas clasificaciones que acabamos de mencionar. Las causas de telorrea. Tenemos causas locales y causas sistémicas. Las causas sistémicas, la principal causa es la medicamentosa o la iatrógena. Ya vamos a discutir qué fármacos son los que comúnmente suelen causar este tipo de manifestación. La patología hipofisiaria, como la estimulación neurológica o el adenoma hipofisiario, suele ser una de las etiologías frecuentes de las causas sistémicas, y la hiperprolactinemia. ¿Qué característica tiene esta causa sistémica? Que suele generar una telorrea bilateral y suele ser espontánea. Por otro lado, las causas locales, tenemos el papiloma intraductal representando entre el 50 y el 50% de las causas, la ectasia ductal, la condición fibroquística de la mama, la papilomatosis y por último, menos frecuente pero no menos importante, el cáncer de mama. La evaluación clínica. Muy bien, nos llega un paciente a la consulta y ¿qué es lo primero que vamos a definir? Su motivo de consulta, que es la telorrea, la secreción a través de las mamas, y vamos a indagar a nivel de la enfermedad actual las características, la aparición, si es espontáneo o no, de esta telorrea. ¿Qué debemos definir?
periodicidad, fetidez, la coloración, vimos ya qué coloraciones pudiera tener, si es bilateral o es unilateral, presencia de masas asociadas, si hay dolor a nivel de las mamas y ya lo hablamos si es espontánea o provocada. Espontánea es que no aparece con la manipulación de la mama. Siempre que hablamos de provocada es posterior a la estimulación del complejo areola-pezón. Antecedentes personales siguiendo la estructura de nuestra historia clínica. Vamos a hablar sobre el consumo de medicamentos, que dijimos que en las causas sistémicas, una de las principales causas, tenemos las fenotiacidas, las benzodiazepinas, que son cada vez más común para el uso del manejo de la ansiedad o incluso del insomnio, el haloperidol, la domperidona, los anticonceptivos orales, los estrógenos y algunos opiáceos. Debemos investigar concienzudamente porque muchas veces el paciente no lo asocia ni lo refiere al momento del interrogatorio. La fecha de última regla, porque si bien estamos hablando de telorrea que es fuera del periodo de gestación, la primera causa, digamos que de la secreción mamaria es la gestación y es lo primero que debemos descartar en nuestras pacientes siempre y cuando estemos en una edad reproductiva. La historia familiar de cáncer de mama, antecedentes de patología mamaria y siempre la presencia de hipotiroidismo. Si no es un hipotiroidismo conocido, debemos interrogar a este paciente y buscar signos sugestivos del mismo. Antecedentes personales, sea antecedentes traumáticos en la mama, si hay una manipulación vigorosa de la misma, si hay amenorrea, es decir, la ausencia de la menstruación, oleadas de calor que pueden ser sugestivas dependiendo de la edad de un proceso menopáusico, alteraciones visuales, cefaleas y mareo que nos podrían estar hablando de una causa de origen central, por ejemplo, el adenoma hipoficiario y la infertilidad. Muy bien, el examen físico es reglamentario, el examen concienzudo de la mama y la paciente debe primero y en el interrogatorio debemos identificar si la paciente por sí misma no se ha identificado durante el baño, durante la autoexploración, algún LOE o alguna lesión ocupante de espacio. Nosotros en la inspección, ¿qué es lo que vamos a evidenciar? Primero, la simetría de las mamas, si son las mamas iguales o parecidas en relación una con la otra. Las características de la piel, si hay piel de naranja, donde estamos viendo un ejemplo de imagen de la piel de naranja, si hay retracciones, si hay aumentos de volumen o nódulos visibles a simple vista. ¿Ok? Mandamos a la paciente a elevar los brazos y vemos cómo es el movimiento de los ligamentos al momento de la evaluación. Y dividiendo siempre la mama en 4 cuadrantes, 2 superiores, a su vez interno y externo, y 2 inferiores, a su vez interno y externo. Por lo tanto, este cuadrante o primer cuadrante que tenemos va a ser definido como el cuadrante intero-interno y este cuadrante que estamos señalando va a ser el cuadrante ínfero-externo y de esa forma vamos entonces a poder localizar las lesiones. La palpación. La palpación debe ser, como ya bien lo dijimos, de forma concienzuda y debe ser de forma estandarizada, de manera de que no pasemos por alto ningún detalle. Primero vamos a evidenciar el complejo areola-pezón, si es de forma redondeada, ovalada, si es de características normales. Vamos a palpar en relación radial desde la base mamaria hasta el complejo areola-pezón. Lo vamos a hacer de forma circunferencial a favor de las agujas del reloj y vamos a estimular durante el examen físico haciendo ligera presión en el complejo areola-pezón para ver si tenemos una descarga a través del mismo. Nunca olvidar que debemos explorar las axilas y evidenciar si tenemos algún tipo de adenomegalia o ganglio palpable. Las características más frecuentes de las secreciones a través del pezón las podemos definir según sus apariencias en benignas o malignas. No necesariamente nos va a dar un diagnóstico definitivo, pero sí una sugerencia. Es decir, la lateralidad. Si tenemos una bilateralidad, digamos que es una causa sistémica y probablemente sea benigna. Si es unilateral, ya estamos hablando entonces de una causa local y debemos obligatoriamente descartar que sea algo de origen neoplásico. El número de ductos. Mientras sean más ductos, quiere decir que hay más lobulillos de la mama que están siendo estimulados y produciendo esta secreción, por lo tanto, puede ser algo sistémico, puede ser algo benigno. Si es orificial, probablemente entonces tengamos una causa local que está afectando solamente una región. Esto nos habla más de una causa neoplásica o de una ectasia ductal, pero nos sugiere más hacia lo maligno. Si hay salida de sangre, si es espontáneo o no, el color, si tenemos una secreción sanguinolenta, ¿ok? O incluso negruzca,
eso nos orienta más hacia la parte maligna. Y la asociación con masa. Siempre va a haber una asociación con masa en caso de que sea maligno. Sin embargo, en el benigno no siempre se encuentra. Diagnóstico. ¿Cómo vamos a abordar el diagnóstico? Entonces vamos a hacerlo principalmente según la bilateralidad. Hablamos de bilateral y cuando hay secreción a través del pezón de forma bilateral, primero debemos ver sus características. Si es de aspecto de galactorrea, lo primero que tenemos que sospechar en una mujer en edad fértil es que esté entonces en proceso de gestación, y la beta-HCG es mandatoria en este tipo de pacientes, establecer los niveles de prolactina y la función tiroidea para establecer entonces si no hay ningún tipo de estimulación central, ¿ok?, u hormonal que pudiera estar explicando esta secreción. Si la tenemos unilateral, debemos realizar a esa secreción, a toda secreción, muestra para estudio citomorfológico, realizar GRAM, cultivo, y si está asociado con masa, una punción y aspiración con aguja fina para obtener un estudio celular apropiado. En caso de ser requerido, la biopsia mamaria, y nos va a dar el diagnóstico definitivo en caso de estar asociado con masa palpable. Muy bien, en cuanto a la imagenología, tenemos un arsenal imagenológico al cual podemos acudir en caso de la evaluación mamaria o el complemento de la evaluación mamaria, y debemos saber cuándo indicarlo. No hay estudios peores o mejores que otros, sí más adecuados, y debemos saber cuándo debemos indicarlo exactamente. Por ejemplo, la ecografía mamaria y la mamografía son los caballitos de batalla en nuestra práctica clínica. Sin embargo, si tenemos una paciente menor de 35 años y que no tenga antecedentes de primera línea de cáncer de mama, podemos entonces conformarnos con una ecografía mamaria y no estaría indicada la mamografía. En caso de ser lo contrario, entonces debe complementarse la ecografía mamaria y la mamografía. Actualmente tenemos la tomosíntesis, que es un estudio mucho más específico, mucho más sensible, ya que detalla lesiones por debajo de 1 centímetro, y es actualmente un estudio al cual podemos recurrir en lugar de la mamografía. Porque podemos evidenciar, principalmente si vemos la imagen del medio, es la dilatación de los ductos galactóforos. Eso nos podría estar hablando, por poner un ejemplo, de una ectasia ductal, y es una patología benigna. Entonces esto es lo que nos va a definir si hay presencia de masa, la característica de las mismas. Podemos también hacer estudios contrastados que actualmente no están tan en boga, pero la galactografía, que es la canalización de un conducto a través del cual vamos a instilar un medio de contraste y vamos a realizar un estudio radiológico. Podemos evidenciar si hay un conducto dilatado o con ectasia, como lo vemos en la imagen de la derecha. ¿Cuáles serían los factores predictivos de malignidad? Y es, digamos, que nuestro principal objetivo cuando realizamos el estudio de la telorrea, determinar si es maligna o no. Los clínicos. Edad avanzada, mayores de 50 años, obviamente ya en este caso ya no sería una paciente en edad reproductiva. Siempre que se asocie con masa palpable, presencia de secreción, antecedentes de cáncer de mama, principalmente los de primera línea, y asociación con masa palpable. Si nos vamos a los criterios radiológicos, tenemos lesiones mayores de 1 centímetro que sean de ubicación periférica, con una distancia del pezón de mayor de 3 centímetros, más comúnmente localizadas en el cuadrante superexterno, asociado a microcalcificaciones, la presencia de un quiste complejo o que sus márgenes sean mal definidos, espiculados y no sean circunscritos. Los anatomopatólogos son un poco más específicos y, por ejemplo, tenemos el papiloma asociado a tipias. Para finalizar, y a pesar de que no es el objeto de esta videoclase porque está definida y dirigida hacia el diagnóstico y la conducta, vamos a hablar someramente sobre el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Y quiero destacar que el tratamiento está enfocado específicamente en mejorar la causa. Por ejemplo, el tratamiento médico, suspender la medicación en caso de que sea de origen iatrógeno o por algún fármaco que esté ingiriendo el paciente. Si esta es de vital importancia y no puede suspenderse, entonces debe establecerse un control a una cierta periodicidad de manera de no evidenciar cambios a nivel de la secreción. El tratamiento de la hiperprolactinemia en caso de tener niveles de prolactina elevados y el tratamiento de la patología tiroidea en caso de que esta sea la causa. Si nos vamos al aspecto quirúrgico del tratamiento, tenemos la exéresis selectiva del conducto o la exéresis en bloque, la cual debemos
definir e individualizar con respecto a nuestro paciente, ya que si es una paciente en edad fértil, la cual pretende tener más hijos, la exéresis en bloque de los conductos podría traducirse en una imposibilidad de amamantamiento en un futuro. Así que hay que individualizar el paciente. Entonces, para concluir, que es importante evidenciar la telorrea como una manifestación de una patología local o sistémica. Muchas gracias por su atención.